Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Java. En este video resolveremos la integral 157 del libro de Piskunov tomo 1, mediante fracciones parciales, pero además veremos cómo calcular sus coeficientes directamente sin plantear ecuaciones. Antes de continuar, ya tenemos disponibles el solucionario de todas las integrales indefinidas del libro de N. Piskunov y los cursos de cálculo integral. Más información en la descripción. El planteamiento de la integral es el siguiente. Integral de x menos 8 sobre x cubo menos 4x cuadrada más 4x. Todo con respecto a d de x. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, esta integral, el denominador para poderse aplicar fracciones parciales debe ser expresado a manera de factores. Y por eso hemos factorizado el denominador y tenemos que x cubo menos 4x cuadrado más 4x es igual a x por x menos 2 al cuadrado. Ahora, recordemos, este es un principio, al inicio es el mismo principio que hemos aprendido. La separación de factores debe seguir la siguiente regla. Hemos puesto el planteamiento en fracciones parciales de la manera adecuada como debería quedar. Ahora, lo siguiente es que hemos puesto en términos de solamente sus funciones y sus coeficientes para calcular los mismos. Lo siguiente, para los términos no repetitivos se seguirá la regla directa que también nos ayudará a evitar hacer ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces tenemos que para calcular el coeficiente a sub 0 será igual a todo lo del lado izquierdo menos el denominador de a sub 0. Todo esto, el lado izquierdo menos en este caso la x. Entonces sería x menos 8 sobre x menos 2 al cuadrado. Y tenemos que evaluar el valor de x para el valor que nos dé evaluar el denominador de x igualándole a 0. Si x le igualamos a 0 nos da 0 mismo. Entonces tenemos que evaluar con el valor de 0. Entonces sería 0 menos 8 sobre 0 menos 2 y esto al cuadrado. Menos 8 sobre menos 2 al cuadrado que es 4. Y por ende tenemos que a sub 0 es igual a menos 2. Es el primer coeficiente, no hemos hecho ecuaciones. Para los términos repetitivos seguimos la misma lógica. Pero solamente esto seguimos solamente para el de mayor exponente de los repetitivos. En este caso aquí tenemos un repetitivo y aquí tenemos otro. ¿Cuál es mayor exponente? El 2. Entonces lo que hicimos para calcular a sub 0 sirve también para calcular, pero solamente b sub 0 porque es el que tiene el denominador con mayor exponente. Entonces para b sub 0 sería todo lo de la izquierda menos en este caso x menos 2 al cuadrado. Esta parte de aquí es la que no consideramos. Entonces nos quedaría x menos 8 sobre x. Y asimismo, tendremos que evaluar x para la raíz de x menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de x menos 2 al cuadrado? Para saberlo le igualamos a 0 y despejamos de x que nos queda 2. Entonces x debe ser evaluado con el número 2. Procedemos a evaluarlo. Entonces sería 2 menos 8 sobre 2. Todas las x reemplazamos por el valor 2. Y nos quedará menos 6 para 2. Por tanto, b sub 0 es igual a menos 3. Ya tenemos dos coeficientes. Y el tercero, el que nos falta, el b sub 1. Para el b sub 1 tenemos que ocupar esta fórmula que está aquí arriba. Si deseas saber la deducción a dónde procede, puedes decirlo en los comentarios o contactarte con nosotros, que con gusto te mostraríamos la deducción y en qué caso podemos aplicar estas fórmulas. Entonces b1 sería 1 sobre n factorial. El n, en este caso, n es igual a 1. Nos dice el subíndice de aquí 1. Entonces sería 1 factorial. Y aquí tendríamos derivada n, o sea, la derivada 1 con respecto a x. Y nos quedaría aquí el resto que sería x menos 8 sobre x. Y esto tenemos que evaluar. 1 para 1 factorial es 1. Derivada del numerador, que sería derivada de x menos 8, 1. Por el denominador x menos derivada del denominador, derivada de x es 1 mismo por el numerador. X menos 8. X al cuadrado. Sería x menos x más 8 sobre
x al cuadrado. X menos x nos quedaría 8 sobre x al cuadrado. 8 sobre 2 al cuadrado. Entonces b sub 1 nos quedaría como 8 para 4 a 2. Hasta el momento no hemos resuelto la integral, solamente hemos convertido de una integral compleja a varias integrales simples. Esta integral original se puede factorizar, como se ve en el lado de la derecha, y debido a que se factoriza se puede expresar a manera de varias fracciones parciales. Entonces, resolver la integral inicial es equivalente a resolver estas tres integrales más sencillas. Ese es el criterio de fracciones parciales. Entonces tenemos a sub 0 menos 2 d de x sobre x más b sub 0 menos 3 d de x sobre x menos 2 al cuadrado y más por último 2 d de x menos 2 sería menos 2 de x en x menos 3 de x y más 2 de x menos 2 logaritmo natural de x menos 3. Esta función, si nos damos cuenta, si derivamos, tenemos exactamente acompañado su diferencial. Entonces esta también es una integral directa que cumple con la forma de la función con el exponente más 1, si tenemos menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Listo, más 2, y esto también, si nos damos cuenta, si esta es una función, si diferenciamos, tenemos exactamente el numerador. Entonces también tenemos que cumple con el logaritmo natural de x menos 2 y una constante final de proporcionalidad. Y nos queda el logaritmo natural de x al cuadrado menos 3. Aquí tenemos menos 2 más 1, menos 1, ¿no? Sería x menos 2 a la menos 1. Y aquí lo mismo, tendríamos menos 1. Y más logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado más c. Finalmente, aplicando propiedades de logaritmos y algebraicamente podemos agrupar el primero con el tercer término. Y por ser una diferencia tenemos una división en el equivalente logarítmico. X menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado. Sería 3 como denominador x menos 2 y más c. Aquí en el planteamiento que tenemos en pantalla, en la segunda integral hicimos un cambio de variable para verificar una hipótesis de que si es una integral directa o no. Y si te podemos ayudar con nuestros servicios, estos son los contactos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes.